Cordial saludo amigos, les habla el profe Mao. El día de hoy vamos a ver los reguladores de uso interno de cierre proporcional. Vamos a ver el regulador RECAP, los reguladores estabilizadores para 10 metros y el nuevo regulador RAC Pro ajustable de 19 a 35 milímetros. Primero arrancamos con el regulador RECAP. Le llamamos regulador RECAP porque es un regulador ajustable de cierre proporcional que tiene corte por baja presión, por eso lo identificamos con una tapa de color verde. Es un regulador que nos garantiza una capacidad de flujo de 6 metros cúbicos hora de gas natural. Es un regulador que se utiliza en instalaciones principalmente residenciales cuando necesitamos controlar la presión a la salida, estabilizar la presión y que en el caso eventual de un desabastecimiento en la presión del regulador de primera etapa, el regulador pueda generar el corte por baja presión. El rearme del regulador es automático. Para ello hay que garantizar la hermeticidad aguas abajo y es muy importante que el usuario siempre tenga las válvulas cerradas. Si tiene las válvulas abiertas o accidentalmente las dejó abiertas, el regulador no va a rearmar, no me va a permitir entregar su máxima capacidad de flujo. El rearme se realiza mediante un bypass que tiene el regulador en el sistema de corte por baja presión. Cuando el usuario garantiza la hermeticidad aguas abajo hacia el gasodoméstico, el regulador con este pequeño caudal de aforo del bypass presuriza la red aguas abajo y con esta misma presión realiza el rearme automático. Es una gran ventaja porque te ahorra la utilización de mano de obra para poder hacer el rearme en el caso de un regulador con rearme manual. Los reguladores RECAP se pueden instalar horizontalmente, preferiblemente vertical, pero nunca se deben instalar con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo. ¿Qué pasaría si a un regulador lo instalamos con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo? Impediría su funcionamiento normal del diafragma, generando sobrepresiones aguas abajo del regulador. Importante poderlo colocar en esta posición o de manera horizontal. Los reguladores RECAP tienen el sistema de seguridad de cierre proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión a la entrada del regulador disminuye, el regulador compensa la presión a la salida estabilizándola, manteniéndola ligeramente por encima de la presión a la cual estaba entregando o estaba calibrado. Si la presión a la entrada aumenta debido a un daño en la primera etapa o en el regulador de primera etapa, el regulador cierra proporcionalmente la presión a la salida. Por eso le llamamos también reguladores controladores de monóxido, porque evitan desprendimiento de llama y generación de monóxido. El otro regulador que tenemos acá es el regulador estabilizador. El regulador estabilizador lo identificamos porque tiene la palabra estabilizador colocado en la recámara superior, en la tapa del regulador. De esta manera identificamos que no tiene el sistema de corte por baja presión. Este regulador nos permite una capacidad de flujo de 10 metros cúbicos hora de gas natural, lo que lo hace ideal para instalarlo en instalaciones comerciales del canal Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías con equipos que tengan consumos superiores. Son reguladores que se pueden instalar internamente. Tienen el sistema de seguridad de cierre proporcional, por lo cual, igual que el regulador RECAP, cuando haya un aumento de presión a la entrada proveniente del regulador de primera etapa, el regulador va a disminuir la presión a la salida, evitando el desprendimiento de llama y la generación de monóxido. El regulador estabilizador también es ideal para cuando lo colocamos en instalaciones donde tenemos trenes de válvulas o de electroválvulas. Las electroválvulas cuando se activan tienen un consumo alto, lo que puede generar una caída de presión y que se pueda ver, por ejemplo en el caso del regulador con corte, generado un corte. Por eso recomendamos especialmente el regulador estabilizador, porque así haya una caída repentina o momentánea en la presión aguas abajo debido a la activación de las electroválvulas, el regulador va a seguir entregándome un flujo constante hacia mi equipo o gasodoméstico. Otro regulador que tenemos muy importante es el regulador RAC Pro, que significa
regulador ajustable de cierre proporcional. Es un regulador estabilizador, o sea que no tiene sistema de corte por baja presión. Tiene la gran ventaja de que se puede ajustar en la presión de salida, en un rango de 19 a 35 milibarios. Por eso se puede utilizar para gas natural o para GLP. El regulador se puede ajustar retirando la tapa externa y ajustando en sentido horario, girando este tapón interior en sentido horario para aumentar la presión y girándolo en sentido antihorario para disminuir la presión. También tiene una toma de presión a la salida. Una vez hayamos ajustado la presión de salida a la presión idónea o a la presión deseada, procedemos nuevamente a colocar el tapón exterior y a colocar el precinto de seguridad. Lo podemos ensamblar haciéndolo pasar por la tapa superior y por el orificio que se encuentra en el limitador de venteo. Una vez lo hacemos pasar por estos dos orificios, procedemos a colocar el precinto de seguridad, que es esta piecita, en la cual debemos hacer pasar los dos extremos del precinto. Procedemos a ajustarle a la presión deseada, ¿sí? Lo ajustamos, apretamos el precinto hasta que se rompa la piecita y ya lo dejamos ajustado a la presión deseada. Ya de esta manera, cuando se rompa el precinto, quiere decir que el regulador ya quedó precintado. De esta manera evitamos que haya una manipulación indebida o una manipulación por un tercero. Nos permite garantizar que el equipo que hemos entregado a una presión específica no vaya a ser alterado posteriormente. Otra de las grandes ventajas que tiene el regulador Rack Pro es que se puede colocar en cualquier posición debido al diseño novedoso que tiene del limitador de venteo. Inclusive lo podemos colocar con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo. Otra característica importante, la toma de presión. ¿Cómo se utiliza la toma de presión? Debemos, antes de conectar el conector flexible hacia el manómetro, debemos soltar mediante un destornillador de pala, soltar el tornillo interno para proceder a conectar la manguera flexible que va hacia el manómetro, ya sea un manómetro digital o un manómetro analógico. Y cuando procedemos a gasificar el regulador, podemos ir verificando a cuál es la presión deseada que vayamos a ajustar el regulador. Recuerden que los reguladores de uso interno y otros productos para gas natural o GLP los pueden encontrar en www.uncar.com.